Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, donde quiera que encuentre, hermanitos católicos, hermanitas católicas, hermanitos y hermanitas separadas, creyentes y no creyentes. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a pedirle el permiso al Espíritu Santo para hablar de su palabra. En el día de hoy, como lo había prometido en el video anterior, vamos a hablar sobre palabras con perjuicio. Digamos, por ejemplo, me preocupa que muchas personas se ponen tristes a veces cuando le dicen usted es un católico romano. Entonces esta persona empieza como a sentir como una especie de culpa, porque familiariza la palabra Roma, romano, con el imperio romano, o sea, la leyenda negra que hay de este imperio. Entonces, quiero decirle a esta persona que no se preocupe. Mire, yo era uno de los que se me había enseñado que antes de Constantino no habían cristianos en Roma, ¿ya? Y pues es una idea que le meten a uno, es una idea con que uno se levanta y eso es un error, o sea, es una estrategia del protestante para atraer más a la gente o sea, ellos lo hacen sentir a uno culpable de que uno está en el error y que ellos son la parte correcta, que es la iglesia donde se debe de estar y toda esa cuestión. Pero entonces, miren, en la Biblia vamos a ver cómo se ve Roma. Digamos, por ejemplo, en Hechos 23:11, el Señor se le aparece a Pablo, donde dice, darás testimonio de mí, así como diste testimonio en Jerusalén. También, por ejemplo, en Romanos 1, de versículos del 5 al 7, dice, por ejemplo, hemos recibido gracia y misión para que en todos los pueblos no judíos sea recibida la fe, para gloria de su nombre. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les llegue la gracia. Entonces, y la paz. Entonces, mire, no es de sentirnos mal, ¿ya? Ya que cuando el Señor mandó a sus discípulos a evangelizar, en ningún momento dijo, vayan a todas las naciones, pero menos a Roma. Eso es un perjuicio que se nos ha metido, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque resulta que a ellos les interesa es que uno se sienta mal en donde uno está. Por ejemplo, si usted está sentado aquí y entre más incómodo se siente usted, pues pase para este otro asiento que está mejor. Bueno, eso es una estrategia del protestante. Mire que ellos al dirigirse a la iglesia católica, ellos tranquilamente pueden decir la iglesia católica, pero no, ellos no dicen así, ellos dicen la iglesia de Roma, la iglesia romana o los romanos. Cuando la iglesia de Roma tal cosa, ellos tranquilamente pueden decir la iglesia católica, ¿sí me entiende? Pero es triste, ¿no? Porque muchos católicos pues se sienten, digamos, agobiados por esta pandemia. Me he encontrado con muchas palabras, con muchas personas que se quejan de esto, me dicen, no, pues que mire, nosotros que es que como romanos y todo eso, pero no, el Señor está en todas partes. Tenemos que tener en cuenta de que en el siglo I ya habían cristianos. Yo, por ejemplo, tenía la idea de que Constantino era el primer papa, pero mire, les cuento que antes de, cuando Constantino llamó a Papa Melquiades, que la historia es algo bonita, resulta que la madre de Constantino se había convertido al cristianismo y ella le insistía a él de que, pues, que se hiciera cristiano, pues para él era imposible. ¿Qué pasa? Resulta que
digamos, en las religiones que son politeístas, para ellos meter otro Dios no hay problema. ¿Cuál era el problema con Jesús? Meter a Jesús, nuestro Dios creador, que se decía que Jesús era el rey del mundo. ¿Ya? Entonces, a ellos les entra un celo, digamos, o sea, el temor del emperador era que llegara este rey y bueno, fuera a compartir su reinado y toda esa cuestión, pero sabemos de que el reinado del Señor es un reinado celestial, no es un reinado terrenal. Entonces, el imperio, también empujado por algunos judíos, ¿ya?, que no habían creído, pues ellos empezaron a incitar el imperio para que atacaran a los cristianos. Entonces siempre los cristianos fue una amenaza para el imperio, por eso los atacaba, ¿ya? Porque para ellos no era problema otro Dios, no tenían dioses de todo. Pero el problema era que ellos, el Dios, nuestro Dios creador, ellos, pues, digamos, los cristianos no iban a decir, no, es que Jesús también es un Dios, no, ellos lo que los cristianos decían era, Jesús es Cristo, es Dios, Hijo del Padre, creador del universo. Entonces eso era un celo de deidades, ¿sí?, en que ya no admitían un Dios más poderoso que los que habían allí, ¿ya? Porque recordemos que todos los dioses son similitudes de poderes, ¿ya? Y entonces Constantino iba a tener una batalla, y él, dicen los historiadores, de que tuvo una visión y vio la cruz y se le dijo que con esa cruz vencerá. Entonces él prometió de que si vencía, se hacía cristiano. Bueno, fuera de eso, pues fue más permisivo con la religión cristiana, vio que no era una amenaza, de que ellos en verdad digamos, no era una amenaza, digamos, para derrocarlo del poder. Entonces, así dio. Y también se acusa, sobre todo los unicitarios, los testigos de Jehová, de que Constantino fue el que creó